Hoy celebramos de una forma muy especial, ¿verdad?, la resurrección de Jesucristo. Y debemos saber que siempre que la muerte de Jesús no se puede separar de la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque si Cristo no hubiera resucitado, aún estaríamos muertos en nuestro pecado y bajo la condenación del pecado y del juicio eterno. Pero también es al contrario. Si nosotros hablamos de una resurrección sin pasar por la muerte de Jesús por el Calvario, aún seguiríamos estando también en nuestros pecados y bajo el juicio divino. Así que necesitamos la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, pero hay algo más. ¿Por qué? Porque si Cristo no regresa, hay muchas promesas que aún no se han cumplido. Sigue la maldad, opera la maldad, y hay muchas promesas de un cielo nuevo y tierra nueva que no se cumplirían. Una tierra donde hay paz, donde hay gozo perpetuo, tampoco la disfrutaríamos. Así que tenemos que saber estas cosas, la muerte, la resurrección está unida, pero también el regreso de Jesús. Por eso hemos estado cantando en estas canciones acerca de la muerte, de la resurrección y también de que Él un día regresará. Así que Jesús en la cruz como representante nuestro, del pueblo suyo, está allí cargando nuestros pecados y muere como propiciación por esos pecados. La resurrección lo que está revelando es que ese pago ha sido efectivo. Así que el Padre ha olido la ofrenda y se ha agradado. Así que ha levantado a Cristo de entre los muertos para que sepamos que es seguro que hay perdón de pecado. Amén. Para su pueblo. ¿Por qué? Porque Cristo ha vencido y también tenemos una conquista sobre la muerte por medio de Él. Amén. Pero también Él va a regresar, hermano. Él también va a regresar. Hoy vamos a ver cómo Cristo nos ofrece por medio de su muerte, su resurrección y su venida, una vida verdaderamente bienaventurada. La dicha, lo que todos deseamos, verdadera felicidad, verdadero gozo, desde ahora y para siempre sin interrupción, un gozo constante, una paz que sobreabunda, una inmensidad de promesas y bendiciones para nosotros. Amén. Así que vamos a ver la puerta de entrada a esas bendiciones. Si venís y me acompañáis al Salmo 2. Salmo 2. ¿Lo tenéis? Muchos estudiosos piensan que el Salmo 1 y el Salmo 2 es un único salmo. Un único salmo. Además es como el salmo introductorio a todos los demás salmos. En el primer salmo lo que se nos enfatiza es la ley de Dios, la palabra de Dios, quien medita en ella de día y de noche, ¿qué pasará? Será bienaventurado. Y en el Salmo 2 se nos habla del rey. Aquellos que confían en este rey, que ponen su confianza en este rey, vida bienaventurada. Lo que vemos después en todos los salmos es esto. La ley, el rey, la ley, el rey. La vida bienaventurada. Así que si vemos el Salmo 1, versículo 1, comienza como bienaventurado. Bienaventurado. ¿Y cómo acaba ese único salmo? Salmo 2, versículo 12, la última parte que dice, bienaventurados todos los que en Él confían. Hay una vida verdaderamente bienaventurada, feliz, gozosa. Y este Salmo 2 del que vamos a estar hablando hoy nos da la puerta de entrada a esa vida verdaderamente bienaventurada. ¿Quién es el escritor de este Salmo? David. Y David ahí lo que está haciendo es presentarnos una obra completa de 4 escenas. Una obra completa con 4 escenas. La primera escena es la rebelión de la humanidad. La segunda escena es la respuesta de Dios ante esa rebelión. La tercera escena es el rey y su gobierno. Y la cuarta escena, la advertencia y el llamado a la bienaventuranza. Eso es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. No os preocupéis, lo iremos diciendo. Así que la intención de este salmo es darnos un cuadro completo para que desechemos la necedad y vivamos en sabiduría. Desechemos el camino de la destrucción y vivamos el camino de la vida abundante. ¿Deseas vivir la vida abundante? ¿Amén? ¿Quieres de verdad vivirla? ¿Quieres que sea en ti un río
que brote para vida eterna, lo que nos prometió Jesús, una vida verdaderamente feliz, gozosa, dichosa, en descanso. ¿Sí? Pues vamos a ver este salmo. Amén. Comencemos. La rebelión de la humanidad. Primera escena. Versículo 1. ¿Por qué se amotinan la gente? Y los pueblos piensan cosas vanas. Sigamos. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos ¿contra quién? Contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Así que esta primera escena muestra la rebelión de la humanidad contra Dios y contra su ungido. Hay un campo de batalla, es lo que se nos está presentando. En un lado hay una cantidad de personas innumerables, amotinadas, pero también sublevadas, que están pensando toda esta gente. ¿Qué es lo que está pensando? La palabra piensa usada aquí es la misma palabra que se traduce en meditar en el Salmo 1. Así que esta gente medita. Hay un campo de batalla, hay mucha gente sublevada contra ese rey, contra su ungido, y meditan y piensan. ¿Y en qué piensan? Todos piensan en lo mismo. Todos meditan en lo mismo. Al contrario del justo en el Salmo 1, en vez de meditar en la ley de Dios, piensan en cosas vanas, cosas huecas, estúpidas, que no tienen valor. Todos se han levantado, todos están preparados para una batalla contra un enemigo común, que es Dios y su ungido. En el Antiguo Testamento, ungido era aquella persona que representaba a Dios. Los reyes, los sumos sacerdotes eran hombres ungidos. Sin embargo, este ungido no solo es un rey. Fijarse que se nos habla en el versículo 7 que es el Hijo de Dios. Así que tenemos ahí a un rey que es único, un rey eterno, un rey que es hijo de Dios. Mira, el número es incontable de personas que están puestos de acuerdo para luchar contra Dios y contra su ungido. Todos luchan. Dios y su ungido es el objeto de su aborrecimiento, es la meditación de sus malos pensamientos. Hermano, así es nuestra sociedad. Desde el principio de la humanidad ha sido así siempre. Meditan cosas vanas, luchan contra Dios. Y el clima de esta rebeldía la vemos en el Calvario, en la cruz del Calvario. En Hechos 4 encontramos la correcta interpretación de este salmo por el apóstol Pedro. Fijarse Hechos 4, versículos 23 al 28. Recordemos que allí estaba Pedro y Juan, que lo habían llamado, que lo habían arrestado, lo habían traído al Sanedrín. El Sanedrín era como un tipo de concilio, un juicio, donde estaban las autoridades judías. Y allí lo intimidaron, ¿recordáis? Lo amenazaron para que no predicaran el Evangelio. Y ellos cuando salieron después de allí y le dijeron, mira, no prediquéis más el Evangelio, estáis amenazados. Como prediquéis el Evangelio, os va a pasar como vuestro Mesías. Y ellos dicen que después de eso vinieron a lo suyo, vinieron a la iglesia. Dice, puestos en libertad, ¿lo tenéis? Vinieron a lo suyo y contaron lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes a una voz, a la voz a Dios, y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Y dice, ¿y que por boca de quién? De David, tu siervo, dijiste. ¿Qué dijo? Salmo 2. ¿Por qué se amotinan la gente? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles, con el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. La iglesia del primer siglo comprendió claramente la interpretación de esta profecía del Salmo Dios. Era esa, la del monte Calvario. Allí está el clímax de la rebelión de la humanidad. Todos se habían juntado. Las autoridades judías, fariseos y saduceos, que no se llevaban muy bien, pero se juntaron para el mal, para ir contra Dios y contra su ungido. Pero que se añadió a esto, además, el pueblo de Israel,
¿Recordáis? Crucificarle, crucificarle. El pueblo estaba allí también, junto con los fariseos, los saduceos y el pueblo. Pero no solo eso, también estaba Poncio Pilato. Lo curioso es que había otro gobernador en otro sitio de otra provincia de Roma, que era Herodes, y no se llevaban bien. Pero ese día se hicieron amigos. Todos, gente de razas diferentes, de naciones diferentes, gente de clases sociales diferentes, gente que eran enemigos, pero para ese caso no, todos se habían juntado contra Dios y contra su ungido. Esta es la rebelión de la humanidad, la rebelión de nuestro tiempo. Es una guerra continua, hermano. Es una guerra amenazante y pública. Es pública. El problema, hermano, no está con la idea abstracta de Dios. No es eso. El problema está con el Dios de la Biblia. El problema no está con el cristianismo light que se presenta en este mundo, que no es cristianismo. El problema está con el cristianismo bíblico. Ese es el problema. Contra Dios y contra su ungido y los que quieren vivir piadosamente según la palabra de Dios. Se levantan, todos se levantan contra eso. El hombre dice, tú no eres el centro del universo, el centro del universo soy yo. Yo decido lo que está bien, no tú. No importa lo que tú me dices, yo elijo lo que está bien a mi propio placer. Lo importante es lo que yo piense, lo que yo crea, lo que yo sienta. Hace un tiempo atrás se celebró el Gay Day en un parque de atracciones de Madrid, precursado por los lobbies gay, con la intención de amoldar a nuestros hijos y a la sociedad de que el niño puede, desde su infancia, elegir el sexo, o más bien el género, en este caso, perdón. Se rebelan abiertamente contra Dios, contra el diseño de Dios, de cómo Dios ha hecho las cosas. Ahora hay una corriente feminista radical que culpabiliza al hombre de todos los males de las cosas. Y están contra el diseño de Dios, contra lo que Dios ha establecido para el hombre y para lo que Dios ha establecido para la mujer, con los diferentes roles, pero se levantan contra eso. Los gobiernos no paran de aprobar leyes, hermanos, para fomentar que aborten y aborten y aborten más y más mujeres, pero además restringen con esas leyes que se le pueda extender a esas personas una mano de misericordia para que vean y al final decidan no hacerlo. Esto es lo que está pasando. La rebelión es manifiesta, hermanos. Te dicen así. Quien diga que esto no es así, atento a las consecuencias. Hermano, creo realmente que no ha habido un tiempo donde nuestra sociedad ha estado más dividida. Es súper individualista. Aún siendo del grupo feminista, del grupo de un mismo partido, están divididos allí. Es división, 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 división. Sin embargo, hay algo que los une. Dios y su ungido. Ir contra eso, contra Dios y su ungido. Jesús es el objeto de su aborrecimiento. Algunas personas dirán, espera, habéis visto que ahí están sacando a Jesús y la gente cree en Dios a su manera, pero respetan. No, hermano, no es así. Cuando se les presenta el Dios de la Biblia tal y como es, y a Jesús tal y como es, y se le declara en su corazón los pecados que tienen, Jesús lo dijo claro, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. No hay término medio. Tanto el ateo como el religioso que quiere ganar su salvación por medio de sus obras están unidos para ir contra Dios y contra su ungido, hermano. Tanto los que promueven homosexualizar a la sociedad como los que se oponen a esto, pero son fornicarios, aborrecen a Dios, lo mismo. Tanto los que no les gusta la idea del feminismo radical de hoy como la feminista radical, lo mismo, se unen a Dios. Porque aquellos que dicen, no, este movimiento radical feminista, codician en sus corazones a la mujer de su prójimo. Y cuando eso se asoma a la luz y lo ven, entonces van a por ello. Dios y su ungido es el objeto de aborrecimiento en este tiempo. ¿Por qué se juntan las naciones?
contra Dios y su ungido. Porque la luz vino y sus obras fueron esclarecidas. Y como no querían la luz, la quitaron de en medio. Están separados, hermanos, pero están unidos para eliminar a Dios y a su ungido. Amenazan, intimidan y persiguen a todos aquellos que, predicando el Evangelio de Jesucristo, desafían sus planteamientos y confrontan sus pecados. Se han juntado. ¿Por qué lo aborrece? Fijarse, versículo 3. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Todos estos rebeldes quieren desprenderse de la autoridad de Dios y de su rey. Pablo en Romanos, capítulo 1, versículo 18 en adelante, nos presenta la rebelión de la humanidad. Lo que Dios se conoce por medio de las cosas hechas, ellos lo pueden ver, ha sido manifiesta. Pero ellos no le dieron gracia a Dios, ni le dieron gloria, porque querían la gloria para ellos. Entonces se envanecieron en sus propios razonamientos. ¿Y qué pasó? Hicieron de las cosas hechas ídolos. Y Dios lo entregó a inmundicia, a los placeres de sus corazones. No tienen excusa. Dios está, es visible. Pero no me interesa, por eso digo, no existe Dios. O no me interesa y por eso me hago del Dios a mi forma. Así hicieron las autoridades judías, hermanos. Así hicieron los romanos. Así hicieron el pueblo de Israel. No le entraba en la ecuación de ellos. ¿Por qué? Porque Dios se interpone entre ellos y sus deseos. Entonces, como yo quiero mis deseos y Dios está en medio, lo quito de en medio, lo elimino de la ecuación. ¿Creéis que Jesús, si viniera en este tiempo, no lo haríamos lo mismo? Lo mismo. La rebelión de la humanidad está ahí. Y así hicieron las autoridades judías. Ellos sentían envidia de Jesús. La envidia los corroía. ¿Por qué? Porque el pueblo se iba atrás de Jesús y ellos querían los aplausos y los deseos de gloria eran para ellos. Y entonces se confabularon todos. Y dijeron, no, vamos a quitarlo de en medio. Más vale que uno perezca y no perezca todo el pueblo. Sí, pero lo que querían era su gloria. Sus aplausos, tenían envidia. Se juntaron los fariseos con los saduceos, con el pueblo, para matar a su Mesías. Después lo llevaron a Pilato, y Pilato no veía ningún delito. Sabía que lo estaban entregando por envidia, y él quería soltarlo hasta que le dijeron, cuidado Pilato, que este se hace llamar rey. Y tú sabes lo que le pasa, ¿no? A los amigos que se hacen pasar por el rey, ¿qué le pasa? Que viene César, que es el rey, y ya sabes. Entonces, claro, tenía miedo de su posición, de perder su posición, de perder su vida, y dijo, quieto, yo me limpio las manos, aquí lo tenéis. Y el pueblo, crucificarle. Todos se juntaron contra Jesús. En la cruz, hermanos, se expone portentosamente el atentado de las naciones contra Dios y su rey. Y esta es la esencia de nuestro pecado. Siempre que pecamos es atentar contra la autoridad divina, es quitar a Dios de en medio, no prestarle atención, es decirle, no queremos tus leyes, queremos las nuestras, fuera de aquí. Jesús manifiesta nuestra pecaminosidad, evidencia nuestro pecado y como nos gusta nuestro pecado, lo quitamos. No te escucho, sigo a lo mío, reinterpreto la Biblia. Esta es la esencia del pecado. Matar a Dios en tu corazón. Quitarlo de en medio. Este es el pecado de la humanidad. Le decimos, tú no eres el rey, yo soy el rey y yo tomo el timón de mi vida. ¿Adorar a Jesús? No, yo busco mis aplausos, mis deseos, mi satisfacción. Yo quiero ser como Dios y tomamos el trono. Mi hermano, todo pecado es un atentado directo contra Dios. Lo eliminamos porque nos estorba. Y este es el pecado de las naciones. Cambian la verdad por la mentira. Cambian la verdad por la mentira del Edén. Seréis como Dios, alcanzaréis sabiduría. Fíjate cómo ven la autoridad de Dios. Rompamos, ¿qué? Sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas.
El diablo les ha colocado la mentira desde el Adán, desde el Edén. ¿El qué? ¿Cuál era la mentira? De que Dios escondía algo de bondad detrás de los no, de las prohibiciones. Como si el Dios de toda bondad tuviera que esconder alguna bondad. Si coméis del fruto del árbol del huerto que está ahí en medio, alcanzaréis sabiduría, Dios lo tiene escondido. Seréis como Dios, Dios no quiere que comáis. Mentira, 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 mentira. Detrás de todo pecado hay mentira, hermano. Detrás de todo pecado hay una mentira como esta. Por eso dice, quitemos sus ligaduras, como si las ligaduras de Dios fueran opresivas. Ya ven los mandamientos de Dios como opresivos. ¿Recordáis a Eva? Cuando Dios le dice, con que Dios ha dicho que no comáis de este árbol. Después Eva, fijarse cómo repensó eso, de que dijo, sí, Dios ha dicho que no comamos y no lo toquemos. No, Dios no había dicho que no lo tocara. Pero ya estaba viendo ella el mandamiento de Dios como opresivo, como algo más allá, como algo que escondía a Dios de algo bueno que había detrás de ese fruto. Esta es la rebelión de la humanidad. Una rebelión contra la autoridad de Dios. Esa es la primera escena, hermano. Una escena donde tenemos todas las naciones, todas las personas rebeladas contra Dios y su ungido. Han seguido el consejo de los malos, el camino de los pecadores. Se han sentado todos ellos en la silla de los escarnecedores. ¿Para qué? Para conspirar contra Dios y contra su ungido. Todos se han puesto de acuerdo. Pero hay una segunda escena. Hay una segunda escena. El salmista lo que hace ahora en esta segunda escena es descorrer el velo para que veamos el cielo. ¿Qué es lo que está pasando en el cielo? ¿Cómo reacciona Dios ante semejante insubordinación? Vamos a verlo. Dice versículo 4, el que mora en los cielos. Dios no se pone nervioso, ¿eh? Dios no está nervioso. Dios no está allí tirándose de los pelos y dice, a ver qué hacemos, a ver qué planteo yo por la rebelión de la humanidad. Semejante papelón. Todos han hecho tregua contra mí. Hagamos una tregua cósmica, no sé, busquemos a otros. Que no. Que Dios mora en los cielos. Que la gente se levanta contra Dios y Dios no se tiene que levantar porque está en el trono. Dios está allí, Él mora allí, dice David, el versículo 4 dice, Dios se burlará de ellos. David usa un lenguaje de la experiencia humana para decirnos más o menos cómo Dios ve esta insurrección, esta rebelión, la ve como absurda. Luchar contra Dios y su rey y su ungido. Es algo estúpido, hermano. El profeta Isaías dijo, las naciones les son como gota en un cubo o como polvo en unas balanzas. Continúa Isaías diciendo, todas las naciones ante él son como nada. Menos que nada insignificantes son consideradas por él. Las naciones, hermano, son como esa burbujita que echan los niños cuando juegan como una burbujita de agua delante de Dios. No es nada. Nada. Las naciones se levantan con sus eslogans. Los habitantes del mundo salen a las calles y claman a gran voz sus pensamientos humanos, diversidad sexual, yo elijo mi género, mi cuerpo no me define, mi cuerpo no quiere tu opinión, en este último caso, con respecto al aborto. Y así cada hombre y cada nación tiene sus propios eslogans. Eslogan que desafían abiertamente al Dios del cielo. Y los cristianos nominales. Iglesia a mi manera. Dios, amor, pero justo, santo, como que no. Ese no es Dios. ¿Cómo que va a mandar Dios a la gente al infierno? Mi hermano, si eres verdadero creyente y tú ves la situación, esto es un caos, esto es una rebelión constante. Y te puedes quedar ahí, tu mirada fija y ves los telediarios, las noticias, y esto va de mal en peor. Y la depravación sigue, continúa. Y si te quedas ahí, hermano, y no ves
esta segunda escena, te quedas frustrado, te quedas abatido, pero descorre el velo. Dios está en su trono. Dios está en su trono, quiere decir que lo gobierna todo. Dios lo gobierna todo. Todo lo gobierna, hermano. Las naciones avanzan, parecen que avanzan, que toman ventaja contra Dios. El mundo parece salirse con la suya, pero Dios está sentado y se ríe, y se ríe, se burla. Pero esto no queda ahí, dice el versículo 5. Luego hablará en ellos, ¿en qué? En su furor y los turbará con su ira. Hay momentos que Dios permite que estas naciones avancen, no en triunfo contra Él, sino que avancen en depravación moral. Ahora llamar a lo bueno, a lo malo bueno, se le llama progreso. Pero Dios hablará. Dios hablará. ¿Recordáis el gran banquete que celebró un rey, el rey Belsasar, en los tiempos de Daniel? El pueblo de Israel había sido llevado cautivo y habían destruido el templo, pero habían sacado las cosas del templo. Y estaban allí en Babilonia. Y entonces a este rey Belsasar se le ocurrió la idea de decir, sacar los vasos del templo de Jehová, sacarlo. Así que empezaron a echarse allí, celebraron banquetes y reían y bebían vino en los vasos que eran del templo de Jehová. Y con esto se burlaban de Jehová, se burlaban del pueblo de Dios. Había fiesta. Hasta que apareció 2 dedos, ¿no? Apareció ahí una pintura escrita. Y entonces el rey palideció. Y sus pensamientos lo turbaron. Y se debilitaron sus lomos y sus rodillas, dice, daban la una contra la otra. ¿Qué pasaba aquí? Esos 2 dedos allí escribiendo, hermano. Mene, mene, tekel, upasai. Mene, mene, tekel, uparsin. ¿Qué significa eso? Porque ese hombre estaba amarillo. Se había quedado allí con las rodillas temblando. ¿Qué era eso? Pues esto decía, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Dios le puso fin al reinado de Belsasar. Aquella misma noche fue muerto Belsasar por los caldeos. Dios ve todo este tumulto, hermano, todo este tumulto juntarse, pero está sentado en su trono. Se ríe y hablará con furor y hará temblar a las naciones. Mis amados hermanos, cuidado con despistarte. Cuidado quedarte asombrado de cómo el mundo se sacude la autoridad de Dios y arremete contra el Hijo de Dios y sus seguidores. Yo no sé tú, pero yo me suelo sentir muchas veces impotente, hermano, cuando salen noticias tan... y cómo el mundo celebra. Pero no te quedes ahí, hermano. Dios sigue sentado en el trono. Dios permite, hermano, que la gente acumule ira para el día de la ira. Dios sigue sentado en su trono, así que no temas. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser vencido. No puede. La prueba más fehaciente, hermano, es la tumba vacía. La victoria de Dios está ahí, en esa tumba vacía. Jesús murió y fue llevado al sepulcro. Pero el diablo y los demonios, mientras estaban celebrando, conquistando, diciendo, oh, hemos ganado, hemos vencido, mientras los fariseos y los saduceos brindaban entre ellos, mientras los romanos, allí estaría Poncio Pilato y Herodes celebrando la victoria, Dios estaba desarmando las obras de las tinieblas. Y la tumba se abrió. ¿Por qué? Porque Dios rugió desde el cielo, hermano. Dios rugió desde el cielo y dio el triunfo sobre la muerte y el que tenía el imperio de la muerte. ¿Y qué pasa? Que Dios exaltó a su Hijo, ¿a dónde? Hacia lo sumo. Y le puso un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Él ha vencido, hermano.
Por eso hoy estamos aquí, porque Él ha triunfado. Nuestra fe es viva, nuestra esperanza es viva, nuestra fe es auténtica, hermano. Todas las promesas hechas por Dios son sí y amén. Son para ti, para aquellos que hemos creído en que Jesús es nuestro Rey. Amén. Bendito sea el Señor, hermano. Dice el versículo 6, pero yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Esto es tan cierto como si hubiera sido ya consumado. Jesús es el Señor, el que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. A Él le ha sido entregada toda autoridad. Un día todas las naciones, todos los habitantes de la tierra lo verán entronizado en el monte más destacado de Jerusalén. Y entonces sus rostros palidecerán, temblarán. Hermanos, esta es la segunda escena. Hemos visto ahí la muerte, la victoria de Jesús, pero no acaba ahí. Escena 3. Hay más, hay más. La escena 3. Hemos visto la rebeldía de la humanidad. Hemos visto el cielo. Dios está allí, se ríe. Y Él dice, sí, haced todo lo que está en vuestra mano. Seguid. Pero nunca seréis Dios. Nunca seréis rey soberano. Nunca avanzaréis. El rey mío lo pongo en Sión. Será el hijo de David, mi ungido. Allí lo veréis. Y David sigue poniendo esta escena. Expone lo que sucederá cuando Cristo se manifieste, en la hora de que el rey tome posesión de lo que es suyo y diga allí a todas las naciones, soy mío. Versículo 8. Pídeme, 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 y te daré por herencia todas las naciones. Aquí el salmista lo que nos está mostrando una conversación entre el Hijo y el Padre, entre el Padre y el Hijo. El Padre le está diciendo, pídeme, hijo, ¿qué quieres? Pídeme y te daré todas las naciones. Esto es lo que le ofreció Satanás. ¿Recordáis en la tentación? Todos los reinos de este mundo te daré si tú me sirvieres. Esto es lo que le dio a Jesús por medio de la cruz del Calvario. Adán había perdido todo esto. Dios había dado a la humanidad todos estos reinos, todo este poder, toda esta gloria humana. ¿Pero qué? Pero el diablo le coló la mentira. Y ahora el diablo se la quiere colar a Jesús. Pero Jesús ahí fue sostenido y él venció y dijo, escrito está, solo a tu Dios servirás y solo a Él adorarás. Pídeme y te daré todas las naciones. Es de Cristo esas naciones. Y llegó el momento, hermano, llegó el momento donde Dios le ha dado todas las naciones. Las naciones siguen ampliando sus territorios. Aplastan a otras naciones con el motivo de tener más riquezas naturales, petróleo, minerales, gas. Aquel día los hombres que buscaron ganar sus vidas se darán cuenta que la van a perder, que la han perdido. Aquellos que han vivido para su propio reino se quedarán sin él. Los cristianos nominales, aquellos que siguieron a su propio Jesús, a su manera, se llevarán la decepción más grande de la historia de la humanidad. Porque estaban autoengañados en cuanto a la salvación de su alma. Hermano, incluso nosotros como cristianos, aquel día cuando Cristo sea manifiesto, nos daremos cuenta de tanto tiempo que hemos perdido, hermano, de tantos recursos económicos, de dones, de capacidades hemos desperdiciado, porque nada quedará en pie, solo lo que hayamos hecho en Cristo. ¿Cómo has edificado? ¿Cómo has sobreedificado? ¿Con madera? No quedará. ¿Con oro? ¿Materiales buenos? ¿Con materiales buenos que has dedicado tú para el Señor? Entonces sí quedará. Hermano, Cristo va a ser manifestado. ¿Para qué reino estamos viviendo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Para qué quieres estudiar?
¿Para qué quieres trabajar? ¿Para qué quieres relacionarte con otras personas? ¿Para qué? Solo quedará lo que hayamos hecho en Cristo, por supuesto, con la motivación adecuada de glorificarlo a Él. Amén. Hay un rey, hermano, es nuestro rey. Él es nuestro rey. En Hebreos 12, versículo de 25 al 27 se nos dice que un día será removida todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, y entonces solo se verá que hay solo un reino. Todos tenemos muchas veces nuestro propio reino. Construimos para nosotros, nos sentamos en el trono y decimos, vivimos como queramos. Pero eso no va a quedar, hermano. No va a quedar en pie, solo un reino quedará, y ese es el reino inconmovible de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero aún más, se darán cuenta las naciones en aquel día que jamás debieron rebelarse contra Dios y contra su ungido. Versículo 9. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasijas de alfarero, lo desmenuzará. ¿Qué quiere decir esto? Que se terminó la paciencia de Dios, viene el juicio. ¿Recordáis al apóstol Pedro? Dice, Dios no retarda su promesa, sino que está esperando, ¿qué? A que muchos vengan al arrepentimiento. Pero aquí ya, hermano, el reloj de la paciencia de Dios se ha terminado. Viene la hora del juicio. El rey está en la silla, en su trono. La hora de su venganza santa y justa ha llegado. En Apocalipsis se nos habla con más detalle acerca de la venida de Cristo y del juicio de las naciones. Y ahí se nos presenta una escena donde Juan, recordáis, el apóstol Juan, ve a uno sentado en el trono y en su mano derecha tiene un libro. Un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y se pregonaba a voz, ¿quién era digno de abrir? ¿Quién era digno de abrir el sello? Y dice que ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, era digno de abrir el libro. Y entonces, ¿qué pasaba? Que Juan lloraba. Y Juan lloraba mucho. Y Juan lloraba mucho. ¿Por qué? Libro sellado. ¿Por qué llora Juan? Porque allí están los decretos de Dios. Si no se abre, allí están las promesas de Dios. Si no se abre, allí está el juicio de Dios. Si no se abre, no hay cielos nuevos, ni tierras nuevas, ni recompensas de los justos. No hay. Sigue triunfando la maldad. Ahí está todo. Todas nuestras promesas están ahí. Nuestras recompensas están ahí. Un cielo nuevo y una tierra nueva donde more la justicia está ahí. Y no hay nadie digno de abrir. Entonces, Juan lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Entonces, ¿para qué estamos siendo perseguidos? Están matando a los cristianos. Están matando a nuestros hermanos. ¿Y para qué he dedicado toda mi vida al Señor? Si está todo sellado. Nadie es digno de abrir. Pero uno de los ancianos dijo, no llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién es digno de abrir el libro? Jesús, el Cordero inmolado, pero que ahora viene como un león que ruge, hermano. En Apocalipsis, hermano, se nos está presentando que antes de dar la bienvenida a lo nuevo, al cielo nuevo y a la tierra nueva, primero tiene que quitar Dios lo malo. Hace poco lo hablamos, ¿no? Cómo existen estos programas populares de la televisión que se dedica a un equipo a coger una casa y renovarla, ¿verdad? Y unos realities así, ¿no? Cogen una casa muy antigua y tienen que, para ponerla bien hay que quitar primero lo viejo. Así que entra en el cuarto y ahí está el papel tapiz, color amarillo y café. Y el suelo también tiene un color sillón. Y ahí está la chimenea, ¿no? Victoriana, llena de madera. Ya no se lleva. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Quitar todo lo viejo. Y cuando lo quite, entonces, y esto es lo que vemos en Apocalipsis, Dios tiene que hacer los juicios. Y tiene que quitar lo viejo. Y tiene que quitar a Satanás de en medio y a los demonios. Y al sistema
anticristianos y a todos aquellos que no estén escritos en el libro de la vida. Porque si no, el mal sigue y el mal continúa. Así que esto es lo que vemos en Apocalipsis. Si no se quita esto, no hay nuevo. Si no se desatan los 7 sellos, pero hay uno digno, hermano. Hay uno que es digno, y va a instaurar su gobierno de paz. Espera, Isaías, un momento. ¿Echar a los hombres al infierno? ¿Qué clase de Dios es ese? El Dios de infinita bondad, hermano, que lo dio todo. Él mismo se dio. La bondad personificada en la cruz del Calvario para todos aquellos que en Él creen. No se pierdan, mas tengan vida eterna. ¿Qué le va a dar Dios a estas personas que no quieren la bondad? Lo que ellos quieren. Estar lejos de Dios, eso es el infierno. La ausencia de la manifiesta presencia de Dios. La manifiesta presencia de Dios estará en el infierno. Dios está en todo lugar. Y por eso el infierno es infierno. Porque ahí está su plena justicia. Pero la manifiesta presencia de Dios. No hay gracia común allí, hermano. Allí no hay paz. Allí no hay vida. Todo es terrorífico. Porque los hombres no quieren estar con Dios. Queridos hermanos, Cristo ha vencido. Cristo ha vencido. El hombre blasfema contra Dios, hermano. La gente orgullosa se levanta contra Dios, contra Cristo y contra todos los que quieren vivir piadosamente. Pero mira al cielo, hermano, que Dios ya ha hablado, Cristo ha vencido y continúa mirando, hermano. El libro está sellado, pero hay uno que es digno de abrir ese libro. Así que no llore. José Antonio, no llore. Solo no llore. Natanael, no llore. No llore. No llore. Tu corazón se siente mal cuando blasfeman el nombre de tu Padre Celestial. No llore. Llora por esas personas. No llores por tu impotencia, porque Dios sigue reinando. Te persiguen, hablan de ti cosas que no son verdad, que son mentiras. No llores. Llora por esas personas para que Dios le conceda arrepentimiento. No llores por ti. Cristo ha vencido. Tu recompensa es eterna. Y Dios te la va a dar, hermano. No lloremos. No lloremos. ¿Por qué? Porque el león de la tribu de Judá rugirá. Rugirá. No tengáis temor, dijo el Señor a sus discípulos, porque yo he vencido al mundo. Amén. El Rey vendrá, hermano, y juzgará y quitará lo viejo y pondrá lo nuevo. Y entonces, como dice Isaías 9:7, se extenderá su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo, ¿sabéis quién? El celo del Señor Todopoderoso. Amén. El salmista nos da, hermano, esta tercera escena, una escena de esperanza. Dios ejecutará su justicia por medio de su rey. Vamos a concluir con la cuarta escena. En la cuarta escena se nos retorna al presente ahora, aquí, en este momento, y nos muestra la puerta a la verdadera felicidad. El Salmo puede resultar sorprendentemente fuerte, ¿verdad? Por su dureza, pero como dice un autor, debería actuar como medicina. Como medicina. El salmista descorre el velo y nos muestra la necedad de rebelarse contra Dios. Es una auténtica tragedia, la tragedia de las tragedias, con consecuencias desde ahora y hasta la eternidad. Pero dice el versículo 10, ahora, pues, oh reyes, sé prudente. Ahí está la ternura de Dios, la misericordia de Dios, sé prudente. Admitid amonestación, jueces de la tierra, reyes, jueces,
habitantes de toda la tierra, que no seáis necios, no cambiéis la verdad por la mentira, sed prudente, volveos, admitid amonestación. Oh, ¿qué cuesta a este mundo orgulloso admitir amonestación? A mí, que no me digan nada. Sé prudente, no pienses así. Está en juego tu alma, querido amigo. El salmista continúa y dice, versículo 11, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Admitid amonestación, servid a Jehová con temor. Nadie es libre, hermano. Todo hombre está sometido a aquello que ama. Y amamos a Dios o amamos al pecado. O servimos a Dios o servimos a la injusticia. El único ser libre es Dios. Nosotros estamos sometidos a lo que realmente nuestro corazón ama. ¿Recordáis al joven rico que se acercó a Jesús? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? A los mandamientos. ¿Todos los he cumplido? Bueno, te falta algo, ¿no? Ve y vende todo lo que posee y dáselo a los pobres. Entonces se fue muy triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Serví al Señor con temor. No se puede servir a Dios y a la riqueza. No se puede servir a Dios y a otras cosas. No perdáis el tiempo, decía Jesús. Si me vais a seguir, lo tenéis que dejar todo, si no, no sois digno de mí. ¿Para qué me vas a seguir si estás pensando después en otras cosas? Si tu corazón está en doble cosa, no se puede seguir así. ¿Por qué? Porque te darás cuenta que en medio del camino tropezarás, caerás y te darás cuenta que finalmente no eres mi seguidor. No se puede servir a dos señores. Por eso hay que servir a Dios con temor. El temor es la actitud correcta, la actitud reverente ante el Rey soberano. Pero dice, alegraos también, alegraos con temblor. Es un contraste ahí muy raro, ¿no? No. Está diciendo regocijaos pero con temblor. Dice Spurgeon, temor sin gozo es tormento. Temor sin gozo es tormento. Y gozo sin santo temor sería vanagloria, presunción. Y finalmente dice, honrad al Hijo. Otra traducción diría, besad al Hijo. Besad al Hijo, es lo que está diciendo. Parece ser que en el Antiguo Testamento, cuando se hacía la celebración para que un rey fuera puesto sobre la nación de Israel, se daba un beso al rey, un beso como señal de la dignidad, pero también del valor que tenía para ese pueblo. Eso significaba el objeto de su amor. Besad al Hijo, el valor que tiene el Hijo. Besadlo. A los habitantes del mundo, Dios le dice, no os besáis porque no llegáis. Si pudierais, os besáis a vosotros mismos. Pero admitid amonestación. Dejad de besaros. Dejad vuestro orgullo. Que no sois el centro, que el centro es Jesús. Que el centro es mi Hijo amado, al cual yo he exaltado hasta lo sumo. Todo el mundo, todo gira alrededor de Él. Y todo es por Él, y todo es para Él. Admitid amonestación. Querida alma, Jesús es el Rey que se compadeció. A pesar de nuestra rebeldía, Él vino a este mundo y vivió la vida de obediencia perfecta al Padre. Y murió en la cruz del Calvario, cargando cada uno de los pecados de rebeldía de su pueblo. Y allí pagó el castigo de nuestros pecados. La ira del Padre cayó sobre Él. Pero ¿sabéis qué? Que al tercer día lo resucitó el Padre. Olió la ofrenda. Y entonces eso quiere decir que hay perdón de pecados para ti. No seas rebelde. Admite amonestación en este día. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Serás salvo. Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo regresará. Amén. Así que, queridos hermanos, besemos al Hijo. Te quiero decir a ti, querido hermano, tú que has dicho ya, sigo al Hijo,
Este es mi Señor. Sírvelo, te lo ruego, con todo tu corazón. El tiempo es de Él, tus recursos son de Él, tus dones son de Él, tus talentos son de Él, tu familia es de Él, la iglesia es de Él. Sírvelo con temblor, sírvelo con temor, sírvelo con toda tu fuerza y regocíjate en Él, disfruta de Él, porque cuanto más disfrutemos de Dios, más glorificaremos a Dios. Amén. Bésalo, hermano, estímalo como lo más valioso que hay. Él es nuestro tesoro supremo. Quita todo lo que tienes en la mente, todas tus preocupaciones, todos esos deseos y quédate solo con Jesús. Y entonces te darás cuenta que estás completo en Él. Enciérrate en tu cuarto y dile, Señor, tú eres mi plenitud. No necesito nada más. Espíritu Santo, hazme saber que Cristo es lo más valioso, lo más rico, lo más precioso, la perla de gran precio. Déjame degustarlo y bésalo, hermano, bésalo, bésalo, bésalo. Vive para Él. Ámalo, porque Él se merece nuestro amor supremo. Amén. Él es el Rey que se compadeció de nosotros. ¿Quieres vivir la vida bienaventurada? Entrégate a Él por completo. Por completo. Si vas ahí a media, no lo sigas. ¿Cómo? Que no lo sigas. Si lo vas a seguir, síguelo. Porque te vas a quedar en el camino. Calcula. Si vas a hacer una torre, calcula el precio. No comiences a hacerla para después quedarte en vergüenza. Si lo vas a seguir, si Él va a ser tu rey, con todas las consecuencias. ¿Sabes qué? Calcula bien porque gana, siempre gana. Gana mucho porque ese rey es lo más valioso que hay, hermano. Y no te mira a ti, porque Dios derrama el Espíritu Santo en nosotros para que nos capacite para seguirlo a Él. Amén. Así que, recuerda, hermano, Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo regresará. Amén. Oramos. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias por ese amor tan grande, Señor. Gracias porque nos has conquistado. Gracias por tu misericordia. Gracias por perdonar nuestras rebeldías. Gracias por perdonar nuestras blasfemias. Gracias por perdonar nuestros atentados contra ti y contra tu ungido. Gracias por tu paciencia con nosotros. Te ruego, Señor, que muchas almas vengan a tus pies, Señor, que conozcan tu verdad, que tú los libertes del poder del pecado y del lazo del diablo. Úsanos, Señor, a nosotros. Queremos servirte a ti, queremos predicarte a ti. Llénanos del poder de tu Espíritu para que te sirvamos como tú mereces que te sirvamos. Para que te amemos como tú mereces que te amemos, Señor. Te alabamos en este día, te adoramos. Gracias por tu pueblo. Gracias porque tú estás en medio nuestro, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.